¿Me alcanzan a oír hasta allá atrás? Voy a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Lucas y vamos a leer el versículo 1 y 2. Capítulo 4 de Lucas, en el versículo 1 y 2. Habla de cuando fue llevado el Señor al desierto a ser probado en aquel ayuno de 40 días. Y así se llama esta predicación, ayuno. Y dice así: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, las cuales pasado tuvo hambre. Y dice el 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Acompáñenme en una pequeña oración. Santísimo Padre Celestial, mira, el que habla te pide que lees de tu Espíritu, Señor, para que no hable palabra de hombre, sino que hable palabra que viene solamente de ti. Señor, ayúdanos a entender, a discernir esta predicación que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que no hable yo cosas que no son de tus escrituras, Señor. Que tú me uses conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos, pongo esta congregación en tus manos, que entendamos, Señor, y que abramos nuestro corazón y nuestra mente para entender todo esto que nos vas a enseñar hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento. Como dice aquí el versículo, el Señor fue llevado al desierto para ser probado. Él tenía 40 días que no probaba alimento. No menciona si tomó agua o no, nomás dice que no había comido. Y llega con Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y creo que todos conocemos la respuesta que le da, pero no sé si sepan de dónde tomó él eso. Dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Así le contesta él. Y vamos a estar viendo esas tres tentaciones que están allí en Mateo. Ahí aparece en Mateo, vamos a estar viendo esas tentaciones y qué es lo que él contesta y de dónde saca él eso. Esta contestación la saca él de Deuteronomios, donde dice al pueblo, dice, yo te di de comer pan que cayó del cielo, que es el maná. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que viene de Dios. Y ahorita vamos a ver un evento, algo que sucede con Moisés, donde él está haciendo las tablas de la ley y él también está ayunando. Pero que hay algo interesante que no aparece aquí. Entonces, el Señor es llevado al desierto, a un lugar donde no hay gente. Andaba él solo. Algunos eruditos hablan y dicen que no fue llevado literalmente al desierto, que él se sentía solo aún andando en la gente. Pero la palabra de Dios dice que fue llevado al desierto. Es lo que dice aquí. Y no vamos a buscar ni a discutir eso, pero así dice aquí, que fue llevado al desierto, a un lugar que donde se prueban muchas cosas. Todos ustedes saben que yo soy fanático de las carreras de carros. Hay una carrera muy especial que empieza el día 5 de enero y termina a principios de febrero, que es el Dakar. Esa carrera es una carrera que se corre en el desierto. Y es una de las peores carreras que hay, porque es una, ¿cómo se dice? Una travesía donde ellos son retados. Son retados, a veces se quedan tirados y tienen que arreglar el carro allí. Duran a veces hasta mediodía, un día y una noche, y los arrancan y arreglan el carro y ahí van.
Gente se ha desaparecido. Esta carrera es muy antigua, pero mucha gente la sigue porque es una carrera donde se corre en el desierto. Y a veces ellos hasta lloran porque se encuentran solos. Nomás él y el copiloto se encuentran solos y hasta lloran y se desesperan. Duran hasta 2 o 3 días para que llegue la ayuda y les ayuden a arreglar aquel carro para que sigan la carrera. O lo dejan allí y se regresan para atrás cuando ya no tiene arreglo, después van y lo levantan. Pero es una carrera que es hay mucho reto. Entonces, cuando el Señor anda en el desierto, es probado en el desierto y hay mucho reto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Con un ayuno que yo voy a presentar. Yo voy a presentar un ayuno. Pero a veces nos ponemos a pensar que ese ayuno yo lo tomo luego literal. Voy a dejar de comer. Voy a aguantar. Yo soy diabético. Tengo hiperipnea. Mi hígado por años ha estado enfermo. Voy a aguantar. Y no me aparto de la gente, no me aparto al desierto. Pero sí debo, al entender que el Señor fue llevado al desierto, debo de apartarme de las cosas del mundo. Y ahí es donde yo voy a mostrarle al Señor qué clase de hijo soy para Él. ¿Quién soy yo para Él? Ahí es donde yo voy a esforzarme por a entregar el ayuno literal de no probar alimento, pero también el ayuno espiritual que va a haber dentro de mí, donde no me voy yo a mezclar con las cosas del mundo, ni a pensar cosas que son del mundo. Incluso a veces es fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados a que hay algún evento en la televisión y tenemos que dejarlo de ver, porque aquello me va a distraer para el ayuno espiritual que voy a presentarme ante mi Dios. Ya el ayuno literal, que dejar de comer, ya lo voy venciendo. Pero el ayuno espiritual que está dentro de mí, que sale de mi corazón hacia Dios, ¿cuál es ese? ¿Cómo lo voy a presentar ante el Señor? Éxodo, capítulo 34, versículo 28. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribía en tablas la palabra de la alianza de los 10 palabras. ¿De quién estamos hablando aquí? De Moisés. Y ahí es lo importante, yo les decía que hay una diferencia muy grande de lo que estaba el Señor pasando por los 40 días sin comer. Aquí dice que Moisés no bebió agua. Y todos sabemos que dejar de tomar agua por 40 días es algo peligroso. El cuerpo no aguanta así. Pero hay algo muy importante. ¿Quién estaba con él? Dice que y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y dice la historia allí, lo que estamos leyendo más adelante, dice que baja con su rostro resplandeciente y se quedan ellos viendo a Aarón y esta Miriam, dice que se le quedan viendo. Al rato se tiene que poner un velo en su cara porque le resplandecía la cara a Moisés de lo que estuvo con el Señor. El Señor le estaba sustentando el alimento y el agua. No necesitó comer, no necesitó beber porque estaba allí con el Señor. Ahí estaba Jehová con él. Nosotros, a veces, por causa de nuestras enfermedades, no ayunamos las 24 horas. Yo cuando hago mis ayunos a veces alcanzo las 20 horas, a veces alcanzo las 19, las 18, a veces que no llego ni a las 8 horas por causa de mis enfermedades. Pero no importa el tiempo que duremos ayunando. Aquí vemos que Moisés y el Señor Jesucristo duraron 40 días.
Pero que pasa aquello de los judíos con la reina Esther ordena que se haga un ayuno de 3 días. Y yo estoy viendo que aquí no voy a poner de importancia qué tanto tiempo dura usted ayunando, sino la importancia es que qué tanto tiempo entrega usted a Dios desde su corazón en aquel ayuno. ¿Qué tanto se entrega a usted cuando está ayunando y se aparta de las cosas del mundo? Para yo estar completamente entregado a mi Dios en ese ayuno. El dejar de comer es bueno. Ayuda a mi salud, a mi cuerpo. Pero si yo estoy ayunando y estoy yo siendo tentado por alguna razón, por Satanás, el Señor por eso se preparó. Por aquellas tentaciones que le fueron dadas. Y Él contestó correctamente las cosas. Y las tomó del libro de Deuteronomios. Ahí viene, donde Él se las dice al pueblo de Israel. Entonces, cuando yo hago mi ayuno, ¿cómo lo hago? No es reproche, pero sí quiero hacer notar esto porque yo no quiero estar delante del Señor y me diga, hablaste del ayuno, pero no les dijiste lo que hicieron ellos. Como se los dice y como hemos estado estudiando en las escuelas, lo que les dice a las iglesias. Por un tiempo, duramos casi, si no me equivoco, como unos 8 meses, con una cantidad muy pequeña de los que estamos ayunando cada mes. Después oí que aumentó. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? ¿Por qué batallamos para que nos ayuden a ayunar por algo que nos va a beneficiar tanto a la iglesia como a mí? Porque yo ayuno por mis hermanos y mis hermanos ayunan por mí. Ayuno por la iglesia y la iglesia ayuna por mí. Pero empezamos a batallar para que se apunten. Entonces, les hago la invitación, que cuando el hermano Rogelio, los hermanos digan, vamos a hacer una lista de ayunos para completar el mes, estamos prestos para entregar nuestro ayuno al Señor. Pero, ¿cómo? Con calidad, con amor, con aquello que sale de nosotros que el Señor depositó, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está en mi corazón y lo voy a mostrar a Dios y lo voy a enseñar a Dios, que Dios se agrade de mi ayuno que yo estoy haciendo. Porque si yo estoy haciendo mi ayuno y ando enojado y haciendo corajes porque se me atravesó una mosca, mejor entrégalo. Por eso les digo, no importa cuánto dure su ayuno. Yo como persona enferma ayuno, pero hasta donde puedo, hasta donde alcanzo. Y el Señor sabe mis enfermedades, el Señor conoce mis enfermedades. Y el Señor a veces me ha bendecido que llego hasta las 22 horas. No he llegado a las 24 horas, pero he llegado a las 22, 21 horas he llegado. Pero el Señor me ha bendecido y voy a los exámenes que me tocan cada 3 meses y me dicen, señor Garnica, usted está perfecto. Yo no tomo mis pastillas durante el tiempo que ayuno. Yo no tomo nada de mis pastillas porque sé que me va a pasar algo. Pero cuando llego, me hacen los exámenes, me dicen, señor Garnica, usted está bien. Tiene sus riñones bien, tiene sus pulmones bien, su corazón está bien, sus retinas de los ojos están bien, están limpias, no tienen azúcar allí, no hay nada, todo está bien. Qué bueno que se sigue tomando las pastillas, tiene su diabetes muy controlada. Lo único que pienso yo dentro de mí, gracias al Señor, que Él es el que me guarda, Él es el que me cuida, Él es el que me sostiene. Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4 en el versículo 4. Aquí es cuando es llevado él
y les dice que se tire de la cúpula del templo. Y le dice que escrito está, dice el diablo, que mandará a sus ángeles para que no perezcas. Y esto es lo que responde el Señor en el versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas él respondió y dijo, escrito está, es de consuelo de pan vive el hombre. La otra es el versículo 5. Mateo capítulo 4, versículo 5. Entonces el diablo le pasó a la santa ciudad y le pone por sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará para ti y te lo alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tus pies en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. Le dice al pueblo, no tentarás a Jehová tu Dios. Así le dice el Señor Jehová al pueblo de Israel ahí en Deuteronomios. De ahí toma el Señor aquellas respuestas que le da al diablo. Y le dice que él tiene que respetar al Señor. A veces nosotros no respetamos las cosas de Dios. A veces nosotros faltamos a las cosas de Dios. Y nos justificamos diciendo, el Señor sabe, el Señor conoce, el Señor entiende. Pero tristemente dice el Señor, el que no entiendes eres tú. Me contesta y me dice, no estás entendiendo tú. No estás actuando como quiero que actúes. Eres un predicador y no actúas como quiero que actúes. Se te atraviesa una persona en el camino cuando vas manejando y reniegas. Pero cuando estás en el templo, reniegas porque alguien hizo un errorcito. Y eso no es para ti. Tú eres un hijo de Dios. Y así somos. Así soy. Así actúo. Y no alcanzo a veces a entender qué es lo que el Señor me está diciendo. ¿Por qué? Por mi misma iniquidad que tengo. Pero ayuno. Aguanto sin comer y sin tomar agua. Pero mi espíritu, ¿dónde está? Mi corazón, ¿dónde lo puse? ¿A dónde me aparté cuando estaba ayunando? ¿Qué le estaba yo mostrando al Señor cuando yo estaba ayunando? Qué emocionante está la carrera de hoy. Qué emocionante que va ganando el favorito que yo tengo. Qué suave. Y meten el anuncio. ¿Para qué meten el anuncio ahorita que chocaron? ¿Para qué esto? Y a ver si repasan. Y está uno en las cosas del mundo. Qué buen jonrón dieron. Y no lo alcanzó a agarrar. Y empieza uno a renegar porque su equipo va perdiendo. Empieza uno a renegar porque aquel que metió el gol se lo cancelaron. Empieza uno a renegar porque la película que estoy viendo se empezó a fallar y los que estaban allá moviendo la película empezaron a fallar con la película y ya no alcancé a ver qué fue lo que pasó. Son cosas que son del mundo, cosas que suceden en el mundo. Y cuando estoy ayunando debo apartarme todas esas cosas. Había un hermano que decía que la televisión era muy mala. Y la televisión, cuando ayunamos, debe de estar apagada. Pero la prendemos y nos distrae del ayuno. En vez de agarrar la Biblia y buscar para que el ayuno me distraiga, como lo hizo el Señor Jesucristo cuando le contestó al diablo. Escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Allí mismo, en el capítulo 4,
versículo 16 al 18. Ahí dándole la vuelta a la hoja. Mateo capítulo 4. No, Mateo capítulo 6. Permítame. En el capítulo 4, en el versículo 7 al 10. Mateo capítulo 4, versículo 7 al 10. Dice, Jesús le dijo, y escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. Y lo dice el 8. Y otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y díjole, todo esto te daré si postrado de rodillas me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Allí es cuando lo lleva y le ofrece los reinos de la tierra. El diablo sabía quién era Jesucristo. Él sabía que era aquel mismo Dios Jehová que le había dado los mandamientos al pueblo de Israel. Era aquel mismo que había hablado con Jacob. Era aquel mismo que le dijo a Noé, hazme una arca. El diablo sabía todas esas cosas. Sin embargo, llega y lo tienta como hijo de Dios. Y le dice, lánzate. Le dice, mira, todo esto te voy a entregar si me arrojas de rodillas. Si todos los reinos, al entregarle los reinos Satanás a Jesucristo, ¿llegaría a ser él el rey? Sí, iba a ser el rey. Le estaba ofreciendo un atajo. No tienes que pasar conmigo, no tienes que pasar por los clavos, no se tiene que derramar tu sangre. No tienes que sufrir los latigazos, ni la corona de espinas. Yo te hago rey en cuanto tú me adores. Era el atajo que le estaba dando. Aquí no vas a pasar por esto, y te entrego todos los reinos de la tierra. Pero el Señor ya estaba preparado para todo eso. Su corazón, cuando anduvo en el desierto en los 40 días ayunando, su corazón se fortaleció en el amor del Señor, en su Padre, en Él se fortaleció y le contestó como le contesta. Apártate, Satanás, que a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Porque Él sabía que tenía que cumplir con lo que le había pedido el Padre que hiciera. Tenía que ser sacrificado, tenía que derramarse la sangre. Era tanta la ofensa que nosotros, el hombre, hizo al comer aquel fruto y desobedecer su palabra, que tenía que derramarse la sangre de un santo como Él, para que podamos ser limpiados nosotros, si no, no hubiéramos sido limpiados. Si Él hubiera aceptado eso que Satanás le dio, ahorita yo aquí estuviera parado, como mexicanos que somos descendientes de aztecas, hablándoles de Huitzilopochtli. Era uno de los reinos que había en la tierra, que le estaba ofreciendo Satanás. Pero sin embargo el Señor, cuando dice que está en la cruz y dice, consumado es, y dice que entrega el Espíritu. Él había cumplido con lo que su Padre les había dicho. A veces decimos,
es que hay libre albedrío. Para mí, hermanos, el libre albedrío es una palabra que usamos los cristianos para justificar nuestro pecado. Porque en la Biblia no aparece la palabra libre albedrío. Es antibíblica, el libre albedrío. Es antibíblica. El Señor Jesucristo no tenía libre albedrío. El Señor Jesucristo tuvo que hacer todo lo que el Padre le dijo. Y nosotros como cristianos no tenemos libre albedrío. Tenemos que hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó aquí escrito en los evangelios. Lo que escribe Pablo, lo que escribe Pedro, lo que escribió Juan. Todo eso tenemos que obedecerlo. No hay por dónde irnos. No hay otro atajo. No hay cómo voy a cortar para aquí para que me vaya mejor y pueda hacer las cosas mejor. No. Este es el camino. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único que nos lleva al Padre. Él es el único que nos lleva a la salvación. Él es el único que nos lleva a la vida eterna. No hay más. Ahora sí, Mateo capítulo 6, ahí a la vuelta. Versículos 16 y 18. Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18. Cuando ayunes, no ayunes como los hipócritas, austeros, porque ellos demandan su rostro para que parezca a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su paga. Mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate tu rostro, para que no parezca a los hombres que andas ayunando, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que va en secreto te responderá en público. Ay, ¿qué tiene, hermano? Es que ando ayunando. Ay, es que ya tengo desde ayer ayunando. Y pues todavía me faltan 3 horas. Y me siento cansado, pero ando ayunando. Quiero que se den cuenta que ando ayunando. Mi rostro lo tengo. No, hermanos. Ese es entre yo y Dios. Nadie debe darse cuenta nomás que Dios, Él ve mi corazón. ¿Qué ayuno estoy presentando? ¿Qué ayuno está presentando el hermano, la hermana? ¿Qué ayuno presentan los hermanos? Es entre ustedes con Dios. Yo no tengo por qué juzgarlos ni tienen por qué juzgar a nadie. El Señor es el que se va a dar cuenta quién realmente está ayunando desde su corazón. Y eso es lo que nos debe de importar a nosotros. No seamos como aquellos fariseos que dice que cuando andaban en el camino se metían en los cantones a orar para que la gente los viera. Ora en secreto, que el Señor te va a responder en secreto. Ayuna en secreto entre tú y Él, que el Señor te va a responder en público. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta la hipocresía. Al Señor no le gusta que estemos de hipócritas. De que vengo a la iglesia, aquí estoy en la iglesia, el hermano Garnica como está santificado, pero se topan con alguien que me conoce. ¿Cómo? ¿Tú conoces a Garnica? ¿Cómo que en la iglesia es así? Pues si aquí parece demonio. Nomás se la pasa haciendo esto, se la pasa haciendo lo otro, y ahí anda tras de las jovencitas, anda tras de esto. Eso no está bien. Ah, pero estoy ayunando. Yo ayuno, yo estoy en el grupo de los que ayunan cada mes. Pero mi corazón, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿A quién le estoy sirviendo? ¿A los hermanos que me pidieron que ayunara y me metiera en el grupo? ¿O a Jesucristo, mi Señor y Salvador? ¿A quién le voy a servir? Dios es el que me sustenta, es el que me da, es el que me da las fuerzas. Dice Pablo, y esta es una de las partes cuando Pablo dice, cuando más débil soy, más fuerte soy.
Esa es parte de lo que estaba diciendo Pablo, y hay otras cosas más allí. Pero esto es parte de cuando está diciendo Pablo. Por eso cuando el diablo va y se arrima con Jesús, era cuando Dios se dio cuenta que ya tenía hambre. Dice que le dio hambre y es cuando se arrima. Antes de que le diera hambre no se arrimó. Vamos al engaño que le hizo a Eva. Dice que aquel fruto era codiciado. Y le dice, pues sabe Dios que si comes de ese fruto, serás como dioses. Fíjese el engaño que le dice, serás como dioses, mas no le dice eres como Dios. Y el Señor Jesucristo nos ofrece que vamos a ser igual que Él cuando Él venga. Porque Pablo dice, luego que todo se ponga bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Dice, se entregará a Él y entregará todo. A nosotros nos va a entregar al Padre. ¿Para qué? Porque todos somos igual que Cristo y si seremos todos uno en el Padre. Fíjense la bendición que el Señor Jesucristo nos está dando. Ser llamados hijos de Dios. Mateo capítulo 9. Versículo 14 y 15. Entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciendo, Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Entonces los discípulos de Juan vinieron a él diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿pueden los que son de las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá el día que cuando el esposo sea quitado de ellos, entonces ayunarán. Nuestro esposo no está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que ayunar. Esta generación, dijo el Señor, solamente con ayuno y oración podrán hacer las cosas o podrán pasar. Dice, esta generación. Aquellos discípulos fueron y fueron, Señor, no pudimos echar fuera a este demonio, a esta muchacha. Y les dice Él, esta generación solamente con ayuno y oración puede hacer las cosas. Es tiempo de cuando nosotros ayunamos. Es tiempo de estar en ayuno lo más tiempo posible que podamos. Porque después viene la corona para cada uno de nosotros. Viene la recompensa para cada uno de nosotros. Viene entonces cuando ya no vamos a tener que ayunar porque el esposo está con nosotros. Ya no es necesario ayunar. Porque todas las cosas se van a hacer conforme a la voluntad del Señor cuando esté reinando aquí en la tierra y nosotros junto con Él. Hechos. Hechos capítulo 13. Versículo 2 y 3. Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice, ministrando pues esto el Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra, para las cuales yo los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orando, y pusieron las manos encima de ellos y despidiéronles. Fíjense lo que hicieron los apóstoles con Bernabé y Saulo, o Pablo. Dice que ayunaron y oraron antes de poner las manos para consagrarlos al Señor. Fíjense el privilegio que ellos tuvieron de que los discípulos que anduvieron con el Señor, aquel Pedro que le cortó la oreja a aquel guardia, aquel Juan que se recostaba en el pecho, aquel Mateo que cobraba los impuestos y le siguió al Señor y dejó de cobrar los impuestos, oran y ayunan para que Pablo y Bernabé predicaran el Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo. Aquel misterio que aparece y que hasta ahorita los judíos no han entendido. Que hasta ahorita su pueblo de Él no lo ha entendido, ese misterio. De que el Evangelio de Jesucristo es aquel misterio que le fue revelado a Pablo para que lo predicara a nosotros los gentiles. Ayunando, hermanos, suceden muchos milagros. Pero yo les suplico y les ruego a cada uno de ustedes que cuando ayunen, ayunen desde su corazón, desde lo más profundo de ustedes para afuera al Señor, y entreguen todo al Señor. Apártense del mundo, entregando cuerpo, alma y corazón al Señor. Voy a terminar. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová, y hizo pregonar ayuno a todo Judea. Aquí estaba el rey Josafat temeroso, porque iban a atacarlos muchos pueblos. Era una multitud. Entonces dice, vamos a consultar a Jehová y vamos a ofrecer ayuno. Y él lo salva. Miren lo que hace. Allí adelantito en el versículo 15 y 17. Versículo 15 al 17. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros, moradores de Jerusalén, tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temas ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestro la guerra, sino de Dios. Mañana descubriréis entre ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta y seis y los hallaréis juntos al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No harás para que sea vuestro pleito en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salud de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temas ni desmayes. Salid mañana entre ellos, que Jehová será con vosotros. ¿Quién peleó por ellos? ¿Quién los salvó? ¿Quién pelea por mí? ¿Quién me salva de mis enfermedades? ¿Quién me quita de mis preocupaciones?
¿Quién me libra de mis problemas? Cuando se burlan de mí, no se burlan de mí, se burlan de Él. Así me lo ha dicho el Señor Jehová. Que ya viste la luz, ¿sí? Pero tú que eras así, Joel Garnica, que eras así, 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 ¿cómo que te hiciste cristiano? Pues, eres aleluya, aleluya, amén. De mí no se están burlando del Señor. Y ellos tendrán su paga. Nosotros, como hijos del Señor, cumplamos con Él. Hagamos nuestro ayuno de acuerdo a la palabra del Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, entreguemos ese ayuno. No nomás es el sacrificio de dejar de comer, sino también la alegría de arrimarme a Dios en oración, de arrimarme a Dios con mi espíritu quebrantado por causa del ayuno, con la debilidad de no haber comido por 24 horas. Como les dije antes, no importa el tiempo que duran ayunando. 2 días, 3 días, 24 horas, 20 horas, pero hagámoslo de corazón, hagámoslo desde lo más profundo de nuestro ser, para que el Señor se agrade de nuestro ayuno. Que el Señor les bendiga.